Dios los bendiga a todos. Qué bueno que estamos aquí una vez más en casa de oración El Betel para seguir con nuestros estudios que hemos estado llevando a cabo del libro de Romanos. Bendiciones a todos los que nos ven a través de la línea. Ojalá y estén con bien. Dios los bendiga a todos y cada uno de ustedes. Hemos estado orando por la línea, por los que nos ven a través de las redes. Hemos estado pidiendo a Dios que los bendiga poderosamente. Bien, 5 del versículo 12, nomás vimos un versículo donde decíamos que por causa de Adán entró la muerte a la humanidad. Y estuvimos viendo acerca de las consecuencias de lo que trajo el pecado al mundo. Estuvimos viendo muchas consecuencias y yo le decía a usted que volviera a escuchar la prédica para que se checara si no de casualidad usted es una de las personas que vive con vergüenza, que vive con miedo, que vive escondiéndose de Dios, que vive trabajando día y noche, que bueno, etcétera. Te invito a que veas la prédica de hace 8 días para que podamos ver de qué es lo que el hombre se perdió en el huerto del Edén. La Biblia dice que Dios nos hizo en su imagen y semejanza, en justicia, en santidad, y que teníamos una comunión con Dios. Dios había planeado, entre sus planes estaba tener comunión con el hombre por siempre, por una eternidad. Pero por causa del pecado, por causa de la maldad, por causa de los pensamientos del hombre, Dios tuvo que reducir los años del hombre. La Biblia dice que Adán vivió 920 años aproximadamente y después murió, después de haber pecado. Y en el Génesis 6 dice que Dios no quiso que su espíritu contendiera con el hombre y redujo la edad del hombre hasta 120 años. Y de ahí podemos seguir viendo cómo la maldad siguió creciendo y creciendo y creciendo, de tal modo que en el Salmo 90 vemos cómo el salmista dice que Dios reduce la edad del hombre entre 70 y 80 años a los más robustos. Dice, y con todo esto ya hay muchas molestias. Hoy en día podemos ver al hombre morir desde su nacimiento, 2, 3 años, 5 años, 10 años, qué sé yo. La cosa es de que es la voluntad de Dios de que el hombre, por causa del pecado, ahora muera joven, ahora muera en cualquier edad. Y eso no es lo terrible es que estamos a expensas de la muerte en cualquier momento. La Biblia dice ahí, donde estamos viendo, Romanos capítulo 5, versículo 12, ¿cómo dice? Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecamos. La palabra Adán significa humanidad. Y en esa palabra humanidad, quiere decir que el pecado que Adán cometió junto con Eva pasó a toda la humanidad, a toda la humanidad. Y nosotros no entendemos o no comprendemos o no captamos lo que es el pecado. ¿Qué tan grave es el pecado? Se ha desarrollado tanto en el mundo el pecado que estamos viviendo los últimos días. Incluso ahorita, hoy en día, hoy domingo 29 de septiembre al día 2 estamos esperando un terremoto tremendo aquí en México. Se cree que viene un tremendo terremoto. ¿Por qué? Bueno, pues porque hay estadísticas de que en Chile está temblando demasiado.
Y los terremotos que ha habido en México, primeramente ha habido terremotos graves en Chile. Por ejemplo, hoy hubo un terremoto de 7.2 en Chile y hace rato acaba de haber uno de 5. Eso nos está anunciando que probablemente aquí en México, por las condiciones que hay en los planetas, ¿cuáles condiciones? Bueno, Mercurio, Tierra y Marte están alineados. Acuérdense que Mercurio está antes de la Tierra y Marte está después de la Tierra. Entonces ellos dos ejercen una fuerza magnética en la cual hace que la Tierra tiemble. Y estamos en grave peligro y nadie se da cuenta. Nadie se da cuenta. ¿Por qué? Por causa del pecado. Hay otro peligro que hay terrible. Un cometa viene para caer en la Tierra. No sabemos en qué parte. La NASA ya lo anunció, ya lo pronosticó. En estos días probablemente caiga y la gente no se da cuenta. Otra cosa más terrible. ¿Recordará usted cuando la Segunda Guerra Mundial 2 bombas atómicas destruyeron Hiroshima, Nagasaki y murieron millones de personas al instante? 2 bombas atómicas hicieron mella en el mundo. Hoy en día tenemos aproximadamente 63,000 bombas atómicas. Tenemos cohetes cargados con cabezas de misiles atómicas y la gente no le toma importancia a eso, queriendo decir que el mundo podría ser desintegrado 17 veces en 10 segundos si se soltaran todas esas bombas y nadie toma en cuenta esos peligros. Esto a mí me enseña que estamos en los últimos tiempos, viviendo los últimos tiempos de nuestra vida y no buscamos de Dios y no nos congregamos y no oramos y no buscamos la guianza de nuestro Señor. Qué terrible, estamos en terrible peligro. Lo que te quiero decir es de que el pecado ha aumentado tanto en la vida del hombre que hemos sido capaces de crear 63,000 bombas atómicas. De ese tamaño, de esa dimensión, es el pecado tan grave. Imagínense que a alguien, por un enojo, por un coraje, por un capricho, se le ocurriera apretar el botón. Triste nuestro destino. Bueno, para los que estamos esperando al Señor, no hay problema. El problema sería para los que todavía no saben de Dios. Esto te enseña la magnitud del pecado. Por eso la Biblia dice que por un hombre entró el pecado. Y el pecado trajo la muerte. ¿De qué te estoy hablando? De muerte. Puede haber un terremoto mañana, pasado, como los que hay ahorita en Chile, en Indonesia y no sé en qué tantas partes del mundo. La tierra está temblando como ebrio, dice el profeta Isaías, que en los postreros tiempos la tierra temblaría como ebrio. Y eso está sucediendo. Los huracanes tan grandes, desastres que están ocurriendo. Y como no es con nosotros, como no es en este lugar, pues no nos preocupamos. Pregúntenle a los que está pasando, por ejemplo, en las Bahamas, lo que están sufriendo, las casas destruidas, no hay comida, no hay agua, no hay alimento. En otros lugares, estaba yo escuchando hace un momento, no hay luz. En una isla completa, 1,5 millones de personas, de casas, no tienen luz por causa de los desastres que están sucediendo ecológicos. No nos ponemos a detener tantito en lo que es la maldad. La maldad es terrible. Es terrible. Aún así, la maldad abunda en las casas. En las casas, en nuestras casas, en las casas de los cristianos. ¿Por qué? Porque abrimos puertas. Yo no sé cuánto tiempo tiene
que tú no escudriñas entre las cosas que tienes allí en tu casa. La Biblia dice, Deuteronomios, dice Levíticos, dice Éxodos, que tengas cuidado en meter anatema a tu casa, que no metas cosas malditas a tu casa, cosas que tienen maldición. Y mucha gente tiene maldición en sus casas. Y si viene un terremoto, pues allá hay puerta abierta, lo más seguro es que la muerte, el destructor va a entrar a esa casa. Lo que yo te recomendaría es que te pongas a cuentas con Dios, y es que meditaras si no estás en pecado, si tu familia no está en pecado, que registraras tu casa, que ungieras tu casa, que pidieras guianza a Dios y que estuvieras seguro de tu salvación. La palabra de Dios tiene mucha seguridad. Por ejemplo, cuando dice caerán 1000 a tu diestra, 10,000 a tu siniestra, y a ti no llegará. Que no tengas temor al terror nocturno, a la enfermedad que vuela de noche, a la flecha que vuela de día. Y bueno, hay seguridad en Dios, pero para eso pues tenemos que analizarnos. Estar seguros que no estamos haciendo cosas atroces. Adulterios, fornicaciones, abortos, mentiras, pleitos, iras, contiendas, diserciones y quién sabe qué tantísimas. Una vez quise hacer un listado de los pecados que marca la Biblia y conté más de 100 pecados que muchas veces no son visibles a nuestra vista. Por eso yo quiero invitarte hoy, antes de empezar la prédica, a que hagas una revisión de tu vida, a que tomes en cuenta las prédicas, a que tomes en cuenta lo que Dios nos habla. Dios nos dice, ya estamos en los últimos tiempos, en cualquier momento viene un desastre terrible, en cualquier momento. Y Indonesia no se la esperaba y le llegó. Las Malvinas, las Bahamas, y ahorita Chile. Y yo no lo dudo ni tantito, que a México le toquen estos días. Y los mexicanos quitados de la pena, haciendo fiestas. La Biblia dice que los últimos tiempos serían como los tiempos de Noé, casándose y dándose en casamiento. Como en los tiempos de Lot, Sodoma y Gomorra, mucha prostitución. Si ustedes vieran cuántos demonios están sueltos, Asmodeo es uno de los demonios terribles. Bueno, usted no sabe de Asmodeo porque no lee la Biblia, pero si usted va a Baruch, ahí va a encontrar en el capítulo 3 cuando habla de Asmodeo. Asmodeo es una persona que se mete en los matrimonios para que los matrimonios tengan problemas, tengan pleitos. No le gustan los matrimonios. Por eso es que podemos ver que todo matrimonio tiene pleitos, tiene problemas. Lea usted la Biblia. Entérese de quién es Asmodeo. A lo mejor está en tu casa y ni cuenta te das. Repréndelo en el nombre de Jesús y échalo fuera. Y tantos espíritus que hay. Espíritus de pobreza, de miseria. Repréndelo en el nombre de Jesús y échalo fuera. Espíritus de enfermedad. Repréndelo en el nombre de Jesús y échalo fuera. Limpia tu casa. Checa que no tengas abierta una puerta. Estamos en peligro y no hacemos nada por libertarnos. No hacemos nada. La cosa está muy difícil. Estamos viviendo los últimos tiempos y debes de tomar en cuenta. Es un SOS. Alerta, alarma, ayuda. Esto te lo quería decir, no quería yo decirlo, pero el Espíritu Santo me impulsa a decírtelo, que tengas cuidado. Los días son peligrosos. No puedes estar jugando con el pecado. El pecado tiene una magnitud tan grande,
que quiero que lo tomes en cuenta cuando dice que por el pecado entró la muerte. Por un hombre, por Adán, entró la muerte a la humanidad. A la humanidad. La prédica de hoy se llama Adán y Jesús. Adán y el Cristo, el enviado de Dios. O podemos ponerle otro nombre también: la desobediencia contra la obediencia. La obediencia contra la desobediencia, o la desobediencia contra la obediencia. Adán desobedeció. Desafortunadamente puso en actividad su libre albedrío y decidió desobedecer a Dios, el cual trajo graves consecuencias. Por eso te vuelvo a invitar a que veas la prédica de hace 8 días y veas toda la lista de consecuencias que está en el capítulo 3 del Génesis. Y te invito a que lo veas para que lo puedas entender y te puedas checar a la luz de la palabra si no eres tú una de las personas que te justificas por todo. No eres una de las personas que tienes miedo por todo, que tienes vergüenza, que tienes vergüenza. Hoy en día es muy fácil ver a los jóvenes que tienen vergüenza para todo lo bueno, aunque no para lo malo. Para lo malo se mandan solos, pero para salir a la calle les da pena y le dicen a mamá: acompáñame, mamá. Para ir a un trabajo: acompáñame, vamos al trabajo. Para ir a hacer algo importante, quieren que vaya mamá, quieren que vaya papá con ellos. Para portarse mal con los amigos, para eso se pintan solos. Pero sí tienen vergüenza, aunque hay unos que no tienen vergüenza para nada. Lo que te quiero decir es que estamos en peligro por causa del pecado. La magnitud del pecado es tan grave que podemos acabar con el mundo en 10 segundos. En 10 segundos. Bueno, para los que estamos en Cristo Jesús, hay buenas noticias. Hay salvación, tierra nueva, vida nueva. Pero para los que no conocen a Jesús o no han entendido el plan de salvación, hay malas noticias. Una vida eterna en castigo y en derrota. De esto nos quiere hablar el apóstol Pablo. Nos quiere hablar de la seguridad que tenemos en Cristo Jesús. Imagínese usted que se compra un coche de lujo. ¿Qué coche de lujo les gusta? ¿Les gustaría tener? Un Rolls Royce. Me traen un Rolls Royce a la puerta. Bueno, no un carrazo como esos. Uno de esos nuevos, una camionetota de esas nuevas que están saliendo, bonitas. Y me la ponen aquí en la puerta. ¿Qué creen que haría yo? Luego buscaría la forma de meterla aquí a la casa. ¿Por qué? Me la vayan a robar. En el peor de los casos. Otra, algún envidioso la vaya a rayar. Otra, vaya a llover y se vaya a mojar y se vaya a empezar a podrir. Otra, se ensucia. Y tantas cosas que le pueden suceder a mi auto nuevo allá afuera. Entonces lo más seguro es que yo, ¿qué? La voy a tener aquí guardada. Oiga, pregunta, ¿usted la sacaría luego a estrenar a la calle? Sí. ¿Eh? Pues sí, ¿no? No sé, yo le pregunto a usted. Sí, tengo que tenerla guardada. Para presumirla. ¿Para presumirla? Sí.
camioneta o en coche. Ahora, cuando vaya usted manejando, ¿cómo iría? ¡Ay, anímate para allá! ¡Ay, anímate para acá! No te pegues, no le vayas a rayar, no me vayas a pegar a mi camioneta nueva. O quítate, estorbo. Quítate, estorbo, que voy a pasar yo con mi camioneta nueva. Robocop. ¿Eh? Ándale, Robocop. Ándale, Robocop. Y ¿Qué es lo que usted haría para poder sacar con confianza su camioneta nueva? pues está muy difícil. Para que no tenga usted miedo, Asegurarla. asegurarla. Desde que Eso. sale nueva de la agencia, ya sale asegurado. Bueno, pues asegurarla. Si yo aseguro mi camioneta, entonces yo la voy a poder sacar en cualquier momento. La voy a poder dejar allá afuera. No importa dónde la estacione. Si la llegan a chocar, yo sé que me la pagan, me la restauran, etcétera. ¿Tendría yo que una qué? Seguridad. Tendría yo una seguridad en mi camioneta nueva. Esto es lo que el apóstol Pablo quiere darnos a nosotros los cristianos. Tenemos una vida nueva. Tenemos una nueva vida en Cristo Jesús. Y nos está diciendo, ¿sabes qué? Tú puedes salir a la calle, no te van a secuestrar, no te van a golpear, no te van a robar, no te van a maltratar, a menos que hayas salido muerto. Pero tú estás seguro en Cristo Jesús. Tú estás seguro, estás asegurado en Cristo Jesús. Esto es lo que nos quiere hablar la enseñanza, el apóstol Pablo, a decirnos del versículo 12 al versículo 21 acerca de lo que es vivir la vida en Cristo. La nueva vida en Cristo. Aunque hay doctrinas que dicen que salvo por siempre salvo. No es cierto. La salvación se puede perder. Pablo mismo dice: cuidad vuestra salvación con temor y con temblor. O sea, yo ya recibí de Jesús, creo en la justificación, ya lo estuvimos viendo, creo en el sacrificio que hizo Jesús, tengo la seguridad de mi salvación. Ahora yo lo que voy a hacer es que cuidar mi salvación, asegurando mi salvación, viviendo en Jesús. Te estoy hablando que vienen cosas terribles, terribles que vienen para México y para todo el mundo. Pero también te estoy hablando de lo que Pablo nos dice en el capítulo 5, del versículo 12 en adelante. Dice que por un hombre, por Adán, ya lo estuvimos viendo hace 8 días, entró el pecado. Y toda la lista de consecuencias que entraron. Y por el pecado, te estoy hablando de la magnitud del pecado, hasta dónde puede llegar. Y junto con el pecado, la muerte. Tenemos ahora que meditar en la muerte. ¿Qué es la muerte? Ya estaremos hablando de la muerte. Pero también ahora te quiero hablar de la seguridad de tu salvación. Cuando hacemos una comparación entre Adán y entre Jesús, son dos cosas totalmente contrarias. En Adán entra la muerte y en Jesús entra la vida, la seguridad. En Él puedes estar seguro. Yo te hablo de un terremoto, pero yo te estoy diciendo, checa tu casa, revisa que no haya cosas que tengan anatema, sácalas, unge tu casa, ora, arrepiéntete, ponte a cuentas con Dios. ¿Y qué crees que va a pasar? La salvación está segura. La salvación está segura. Viene un cometa cayendo a la tierra. ¿Dónde va a caer? No sabemos. Pero si nos ponemos a cuenta, si oramos, Dios puede desviar ese cometa a lo mejor fuera de la tierra. ¿No? ¿No acaso nuestro Dios es poderoso? Hay guerra y guerras y rumores de guerras y que sueltan los misiles y que las bombas atómicas, y todo por el carácter de un mal hombre que se siente único.
que se siente Dios, por hombres que se sienten Dios, que están peleados con la humanidad, porque quieren destruir miles y miles y miles de personas. Eso no es otra cosa más que el espíritu del anticristo, morando en los gobernantes, guerrillas, partidos políticos, gobiernos, tantas cosas que hay en el mundo. Y nosotros no nos detenemos a meditar en eso. Y qué bueno, ¿por qué? Porque entonces estás seguro de tu salvación. Vamos a terminar de leer el versículo 12. ¿Cómo dice entonces? Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Así la muerte pasó a todos los hombres. Fíjese lo que está afirmando la Biblia. Porque cuanto todos pecamos. Acuérdense de Romanos 3:23. Por cuanto todos pecamos, estamos destituidos de la gloria de Dios. Ahora, ¿qué dice el siguiente versículo? Pues antes de la ley había pecado en el mundo, pero donde no hay ley no se inculpa de pecado. No obstante, reinó la muerte desde Adán hasta Moisés, aun en los que no pecaron a la manera de la transgresión de Adán, el cual es figura del que había de venir. A ver, vamos a entender ese segundo versículo. A ver, hermana Lourdes, léanos en la Biblia al día. Versículo 13. Fuerte para que los que nos están oyendo a través de las redes escuchen lo que quiso decir la Reina Valera 60. 13 y 14. Antes de la ley los hombres pecaban, pero como no había ley, no se les podía declarar culpables de haberla transgredido. Mas la gente continuó muriendo desde Adán hasta Moisés, aunque su pecado no fue igual que el de Adán, que había transgredido una ley de Dios que prohibía comer cierta fruta. Ok. Había ley. ¿Cuál es la ley del pecado? ¿Cuál es la ley del pecado? La ley del pecado. Es ley que el que peca muera. Por cuanto todos pecamos, estamos destituidos de la gloria de Dios. Todo el que peca muere. De Adán a Moisés no había ley escrita, no había mandamientos, no se había forma de acusar a las personas que habían transgredido la ley, no se sabía. Pero el pecado de Adán, la transgresión de Adán, transmitió la muerte a todo aquel que pecara. Desde que Adán pecó, él empezó a envejecer. Él empezó a decaer hasta que murió físicamente. Primero muere espiritualmente al separarse de Dios. Luego su cuerpo empieza a envejecer porque ya no comió del árbol de la vida, hasta que él perece. Por causa del pecado nosotros perdimos la imagen de Dios, por lo tanto ya no había justicia, ya no había santidad en el hombre. El hombre empezó a hacer lo malo, y se empezaron a matar entre hombres. Recordemos a Caín matando a Abel. Recordemos al hombre que mató a Caín. Y todas las guerras que hubo en ese entonces eran por causa del pecado, todas las muertes que hubo. O sea, hubo muerte sin acusación. Hasta el tiempo de Moisés, por la transgresión de Adán. Ahora, hasta Moisés, ¿por qué hasta Moisés? Porque con Moisés
Dios levantó al pueblo. Dice la Biblia que cuando entraron a Egipto entraron cerca de 70. Y en el capítulo 12 del libro de los Éxodos dice que salieron cerca de 600,000 hombres, sin contar mujeres, niños y ancianos. Los estudiosos dicen que salieron cerca de 3 millones de personas. Y cuando llegaron al Sinaí, ahí Dios les entregó una lista de reglamentos que tenían que obedecer. Lo que nosotros llamamos la ley, lo que nosotros llamamos la Torá. Artículos que tenían que entregar, que obedecer. Ahora, al no obedecerlos, ellos estaban transgrediendo las ordenanzas de Dios. Por lo tanto, su pecado se hizo visible. A ver, ahí te voy. Cuando no había ley, no sabías cuál era tu pecado. Tu conciencia te acusaba. Pero cuando ya hay ley, la ley te acusa. La ley entonces te acusa. La Biblia, por ejemplo, nos habla acerca de los 10 mandamientos. Si nosotros nos checamos a la ley de los 10 mandamientos, nos vamos a dar cuenta que somos transgresores, somos pecadores. Por ejemplo, mandamiento número 1: no tendrás dioses ajenos delante de mí, dice Dios. ¿Nosotros tenemos dioses ajenos delante de Dios? ¿Como cuáles? Fuerte. Como el Face. Como el Face, perfectamente bien contestado. El dinero. El dinero, muy bien. La televisión. La televisión, hurra, cuchunchina. ¿Qué más? El carro. Los carros. ¿Qué más? La comida. La comida, porque hay unos que viven para comer y no comen para vivir. ¿Qué más? A ver, yo les ayudo. ¿Qué les parece? ¿Los productos de belleza? ¿No? Las compras. Las compras compulsivas. El dinero, ya dijo Hugo. Porque hay gente que trabaja por dinero, 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 y todo es dinero. Ahí te va otra bonita, sabrosa para los jóvenes. Las modas. Aunque no coman, pero traen zapatos de 1,500 pesos. Tenis. Celular. El celular. El 5G. La última moda que acaba de salir. Aunque no comas, aunque tengas una deuda de 3 años con Electra o con el Coppel, ¿qué importa? El chiste que tú traigas tu celular. Y como no buscas de Dios ahí en el celular, a la vuelta de la esquina te lo quitan. Y ya te quedaste súper endeudado. Esos son dioses delante de Dios. El celular está delante de Dios antes que Dios. Ya fallamos con el primer mandamiento. Estamos transgrediendo la ley. Y ahora, ¿quién nos puede ayudar? Y como estamos en pecado, el pecado es muerte. Por eso es que hay personas que asaltan, les quitan el celular y ¿qué creen? Hasta los matan. Los lastiman, los hieren, los matan. Les quitan su dinero, tanto te debe ahorrar dinero para que llegues al banco y viene un bandido y te lo quita. Y hasta te mata. Pecado es muerte. No podemos tener dioses delante de Dios. Aunque claro, Dios no se enoja porque tengas. Primeramente debemos tener a Dios delante. Y de eso es lo que nos quiere hablar Pablo.
Entonces, dos cosas. Antes de Moisés había muerte, aunque no sabían por qué había muerte. Y después de Moisés ya se sabía dónde se pecaba. Estás pecando en los 10 mandamientos. 613 pecados tiene aproximadamente la Torah. Y para estarnos contando cada cuándo fallamos, y recontra no sabemos. Y nos la pone bien difícil Santiago, el apóstol Santiago. Si violas uno de estos reglamentos, ya violaste toda la ley. Cáspita. ¿Y ahora qué hacemos? Dice el apóstol Pablo. ¿Y ahora qué hacemos? ¿Qué dice? Sigamos leyendo. Pero el don no fue como la transgresión. Otra vez, fuerte y despacio. Pero el don no fue como la transgresión, porque si por la transgresión de aquel uno murieron los muchos, abundaron muchos más para los muchos la gracia y el don de Dios por la gracia de un hombre, Jesucristo. Otra vez vuelvan a leer, despacio y fuerte y claro. Pero el don no fue como la transgresión. Pero el don, ¿qué es un don? El regalo. No fue como la transgresión. Entonces, porque si por la transgresión de aquel uno murieron los muchos, si por la transgresión de Adán murieron muchos, abundaron mucho más para los muchos la gracia y el don de Dios. Abunda para muchos más de los que perecieron, la gracia. ¿Qué dice? Y el don de Dios por la gracia de un hombre. Por la gracia de un hombre. ¿Quién será ese hombre? Jesucristo. ¿Estamos en peligro? Sí. Todo el tiempo nuestra vida está dispuesta. Todo el tiempo nuestra vida está dispuesta a la muerte. Cuando hay pecado. Cuando hay pecado. Yo la semana pasada les prediqué, les dije que yo había estado internado en el hospital 3 terribles días. 3 terribles días. Mi pecado, me voy a sincerar con ustedes, por tragón. Por tragón, yo sé que debo de tener una dieta y no la seguí y por lo tanto llegué al hospital. Ahí le pedí perdón a Dios. Yo sé que Dios me perdonó, pero de paso me dijo: te quedas aquí 3 días. Y pude ver tanta miseria, tanta enfermedad, que mi alma lloraba de tristeza, tanta gente. Y yo preguntaba: ¿por qué, Señor? ¿Por qué tanta gente en el hospital? Y me decía: la enfermedad es la puerta de la muerte. La enfermedad es una causa del pecado. ¿Y toda esta gente pecó? Toda esta gente ha pecado. Unas más, unas menos, pero todas tienen pecado. Y no solamente eso, sino que nos llevamos de calle a los parientes, porque los parientes tienen que estar esperando noticias, sufriendo las inclemencias del tiempo, sufriendo hambres, sufriendo escasez, y todo por causa de ¿qué? De que no nos cuidamos, de que no nos cuidamos. Tenemos un pie en el mundo y otro pie en las cosas de Dios. O eres o no eres. O eres o no eres. A mí me perforaron todo. Me hicieron 2 agujeros aquí arriba para meterme un catéter y no pudieron. Me hicieron un agujero aquí en mis venas de mi brazo para meterme un catéter y no pudieron. Hasta que, gracias a Dios,
apareció una doctora y en uno de los agujeros que me habían hecho aquí arriba, colocó el catéter. Y me metieron de agujazos para sacarme sangre, como no se da una idea. Y cada que me picaba yo decía, Señor, perdóname por tragón, por comer lo que no debo de comer. Y además me decían, ahí le va la aguja. Es mi castigo. Es mi castigo. Por eso yo te digo que debes de considerar en el pecado, en lo terrible que es el pecado. Pero también debes de considerar en la promesa, en el regalo, en el don, en la seguridad que hay en Cristo Jesús. Es lo que nos está diciendo Pablo. Antes había muerte, pero ahora hay un regalo. Hay algo que se llama gracia. Gracia quiere decir un favor no merecido, algo que no merecemos. ¿Por qué? Porque estamos en pecado. Pero Dios tuvo gracia para nosotros y nos dio ese regalo al Señor Jesucristo. Ahora estamos seguros, por eso yo te ponía el ejemplo del coche. Ahora ya puedo sacar mi coche, pues porque estoy seguro que si le pasa algo, me lo restauran. Si yo como pecador llego a fallar, dice Juan, segunda de Juan, versículo 1, si alguno ha pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo, el justo. Eso dice Juan, si alguno ha pecado. O sea, que se te resbaló el piececito y te caíste. Te resbalaste. Pero Juan, primera de Juan 3:8, dice que el que practica el pecado, el que ya cada 8 días, el que ya cada rato practica el pecado, dice que es del diablo. Porque el diablo peca desde el principio. O sea, que ya le gusta pecar. Esa persona ya no es de Dios. Ya no puede estar con Dios. ¿Cómo puede tener seguridad en su salvación si cada 8 días peca? Cada 8 días se embriaga, cada rato se droga, no deja el celular, todo el tiempo está en el celular, está en la prostitución, está en el adulterio, en la fornicación, está viendo pornografía ahí en el celular, que hoy es muy común la pornografía, y están los bailes, está tomando, y cada 8 días pachanga, y cada 8 días, y la iglesia ya nomás va a lavar su conciencia, pero ya está esperando la fiesta en la tarde después de que sale de la iglesia. Eso no es de Dios. Eso no es de Dios. Aparte de otras cosas como el orgullo, la vanidad, la perfección, el enojo, el coraje, la ira, los malos sentimientos, los malos deseos, la envidia, la codicia. Todo eso es pecado. Y de todo eso tenemos que arrepentirnos. El que peca es del diablo. El que practica el pecado. Ahora, Pablo está hablando y nos está dando ¿qué? Seguridad. Por un hombre, la muerte. Por otro hombre, la gracia. ¿Qué dice después? Fuerte. Y con el don no sucede como en el caso de aquel que uno que pecó, porque ciertamente el juicio vino a causa de un solo pecado para condenación, pero el don vino a causa de muchas transgresiones para justificación. El don vino aparte por muchas violaciones de la ley. Aquí va a venir una palabra más adelante. No sé, yo no soy nadie para cuestionar la Biblia, pero la Biblia dice que por cuanto el pecado abundó, sobreabundó la gracia.
Eso nos habla de un Dios misericordioso, de un Dios amoroso, de un Dios lleno de gracia, de un Dios bueno. Nosotros debemos considerar a ese Dios, pero no se nos puede olvidar que nuestra naturaleza es una naturaleza pecaminosa. Esto ya lo vamos a estar viendo en el capítulo 7 del libro de Romanos, más adelante. Por lo pronto, Pablo está entrando, está considerando y lo está diciendo: consideren el pecado. Consideren que por muchas transgresiones de un solo hombre tuvo que venir la gracia para que Dios nos perdonara, nos libertara. Por el pecado del mundo tuvo que venir Jesucristo para redimir al mundo del pecado. A ti, a mí, a todos. Nos redimió del pecado. Podemos ver, fíjense, desde los niños chiquitos. Tú le das algo y te lo arrebata. Un niño chiquito, ¿qué hace? Agarra lo que le das, lo huele, esa es su naturaleza. Lo agarra, lo huele, lo prueba y lo rompe. Esa es la naturaleza de un bebé. Y nosotros lo regañamos. No lo rompas. ¿Por qué? Pues es su naturaleza también de bebé. ¿Hay pecado en su vida? Sí. Ahora es nuestra labor enseñarlo a que no lo haga, pero con buenos modales. Bien, me estoy desviando. Vamos a lo que sigue. Pues si por la transgresión de uno solo reinó la muerte, mucho más reinará en vida por uno solo, Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia y del don de la justicia. Los Así que reciben la abundancia de la gracia. Oiga usted tiene que entender lo que es la gracia. Ya hace 3 prédicas hablé acerca de la gracia, del banquero, ¿se acuerda? Bueno, vaya a ver la prédica de hace 3 domingos y hablé acerca de lo que es la misericordia y de lo que es la gracia, para que usted aprenda a caminar en la gracia de Dios. La gracia de Dios es algo especial, solamente para los que la reciben. Dios puede traerte el regalo de la gracia. Vamos a poner un ejemplo. Lili me da un regalo. Dios toca su corazón y dice: voy a comprar esto a mi papá. Y me lo trae. Y yo le pregunto: ¿qué es, hija? Es un regalo que te quiero hacer. No lo quiero. Mejor úsalo tú. ¿Qué estoy haciendo? Rechazando un regalo. ¿Habrá personas que son capaces de rechazar un regalo? Sí. Uy, sí. Muchas. Muchas. Sobre todo a las personas que les hablas de Cristo. Les estás dando el mejor de los regalos de la vida. Su salvación. ¿Y sabes qué? La rechazan. La rechazan. Pero hay quienes la reciben. De esos son los que está hablando el apóstol Pablo en este versículo. Hay personas que están en la transgresión, que están en el pecado. Y aman el pecado, ¿qué crees? Y les hablas del regalo, de la gracia de Jesucristo, de la justificación, de la justicia de Dios, y la rechazan. Pero hay quien abunda en la gracia. ¿Quiénes son los que abundan en la gracia? Que la aceptaron. Bueno, ya lo acepté.
Pero ¿quién abunda? Hay quien abunda y hay quien sobreabunda. Los que están agradecidos con Dios. Los que están agradecidos. Los que trabajan en el ministerio. Los que le adoran. Los que predican. Los que lavan los baños. Los que lavan el salón. Los que cocinan, etcétera. Esos son los que abundan en la gracia. Entonces una cosa es estar en gracia y otra es abundar en la gracia. ¿Por qué? ¿Por qué tengo que cocinar? Por gracia. Porque estoy agradecido con Dios. Porque soy salvo. No para ser salvo, sino porque ya soy salvo. Por eso me esfuerzo. Por eso vengo a la iglesia. Por eso predico. Por eso sirvo. Y usted no me... Bueno, mi esposa no me deja mentir. Estuvimos hoy aquí en casa. Me siento todavía un poco mal. No salimos. Pero estuvimos ministrando. Pero estuvimos ministrando y estuvimos ministrándonos. Y ahora estamos predicando. Entonces, cuando tú ya estás al servicio de Dios, tú debes de saber que tú ya estás en la gracia. Alguna persona va a venir y te va a decir, necesito que ore por mí. ¿Qué le digo? No, tú ya estás grande, tú ya debes de orar por ti. No, Señor. Ese es mi trabajo. Esa es mi labor. Yo tengo que ministrar a esa personita, animarla, impulsarla, ayudarla, que siga adelante. Recibo llamadas telefónicas a toda hora, no importa la hora que sea, porque sé que alguien tiene alguna necesidad. Ese es mi trabajo. Eso es estar en la abundancia de gracia. Porque si fuera yo un oficinista, pues no más de 10 a 6 recibo personas. No más. Oye, no, ¿qué tipo de ministerio tienes? El pastor está entregado día y noche. Enfermo y no enfermo. Al bienestar de los demás. Eso es abundar en la gracia. ¿Por qué? Porque tengo gratitud en Jesús. Da de gracia lo que recibes de gracia. Eso es lo que nos está diciendo Pablo. Tú, que ya recibiste la gracia, estás seguro. Ya estás seguro. No vas a ver muerte, después lo vamos a ver cuando veamos Tesalonicenses. Vas a ver, vas a dormir. Vamos a dormir. Si no es que viene el Señor antes, que yo no dudo que ya no tarda. Pero en fin, no nos salgamos del tema, sigamos adelante. ¿Qué dice? Así que, como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera por la justicia de uno vino a todos los hombres la justificación de vida. Ese versículo es el versículo ¿qué? 18. 18. ¿Me lo quiere leer en su Biblia, hermana Lourdes? Si el pecado de Adán nos trajo castigo, pero el acto misericordioso de Cristo hace a los hombres rectos ante Dios para que puedan vivir. Entonces, en otras palabras, en Adán perdimos la imagen de Dios. Su imagen, justicia, santidad, su semejanza, su señorío, el dominio que Dios nos había dado. Todo lo que nos había dado para ser felices en este mundo, lo perdimos. Pero en Cristo Jesús restauramos de nuevo la imagen de Cristo, la imagen de Dios, la imagen de Dios, justicia, santidad. Lo vamos a estar viendo más adelante.
cuando ya estemos hablando de la santidad, cuando ya estemos hablando del Espíritu Santo. La labor del Espíritu Santo, cómo trabaja en nosotros. El libro de Romanos tiene muchas doctrinas que son importantes que nosotros analicemos una por una. Perdimos la imagen de Dios, Cristo nos regala de nuevo la imagen de Dios. Ahora nosotros debemos caminar con la imagen de Dios, haciendo a un lado al pecado, reprendiéndolo de nuestra vida, echándolo fuera de nuestra casa, echándolo fuera de nuestra mente, echándolo fuera de nuestras costumbres. Debemos comportarnos como todo un ungido, como todo un cristiano, que en el momento dado que alguien demande señal de nosotros, nosotros podamos demandarlo, levantar a esa persona ante Dios para que Dios le sane si es su voluntad, para que Dios le haga el milagro si es su voluntad. Ok, ¿qué te estoy diciendo? Nosotros no hacemos milagros, nosotros no sanamos, es Dios quien sana, es el Dios que está en nosotros quien sana, quien hace milagros, porque hay personas que ponen manos pensando que ellos son los que hacen el milagro, y eso es una terrible herejía. Debemos caminar como santos para que el Espíritu Santo, para que los dones espirituales fluyan sobre nosotros, para que nosotros podamos interceder en la gracia, en la misericordia, en el amor de Dios ante las personas, para que las personas puedan ser restauradas. Tenemos que dar testimonio de que somos hijos de Dios, que la imagen de Dios está en nosotros. No somos dioses, pero tenemos la imagen de Dios y podemos orar, y podemos interceder, y podemos pedir por otras personas para que esas personas sean restauradas y para que vengan, alaben y glorifiquen a Dios. Amén. Amén. Esa es la labor del cristiano, ser santo, porque nuestro Dios es santo, ser justo, porque nuestro Dios es justo. ¿Hay enemigos? Sí. ¿Hay espíritus? Sí. A ver, quiero preguntarle a los que están en la línea, si alguien maldice a un cristiano, ¿la maldición puede llegar? Si un pastor maldice a un cristiano, ¿esa maldición puede llegar? Porque hay pastores que se atreven a maldecir a las ovejas, porque no han entendido su labor. Si un hechicero, si un brujo te maldice, ¿esa maldición te puede llegar? Sí y no. Si tienes puerta abierta, a sufrir, hermano. Si tienes puerta abierta, sufre las consecuencias de tu pecado. Pero si estás en línea, si has restaurado la imagen de Dios en tu persona, no hay quien te toque. La Biblia, Isaías dice, capítulo 54, no hay arma forjada que pueda tocarte, que pueda lastimarte. Y con todo eso, dice el siguiente versículo, tú callarás la boca de los perversos. Si un brujo, si un hechicero se atreve a lanzarte una maldición, no te toca, se revira. Se revira. Se le regresa. No te puede tocar. Porque tú estás seguro. Es lo que nos está diciendo Pablo. Tú estás seguro en Cristo Jesús. Pero, olvídate del pecado. Destierra al pecado. Destierra al pecado. Y estarás seguro en él. La seguridad de tu salvación. Ningún brujo, ningún hechicero, ninguna maldición, ningún nada te va a hacer daño, te va a afectar.
cuando estás en comunión con Cristo Jesús. Que un terremoto, que venga el terremoto. Que un cometa, que venga el cometa. Que un ciclón, que venga el ciclón. Que una tormenta, que venga la tormenta. Que venga lo que venga. Hay seguridad en Cristo Jesús. Ahora, que si hay puerta abierta, pues ponte a llorar, ponte a temblar, que el miedo te invada, te mueres de miedo, y en fin, hay tantas cosas que quisiera predicarles, Esta semana Dios me hablaba acerca de cómo Satanás ataca a la gente con el remordimiento, con la depresión. La gente anda deprimida. Y bueno, ya buscaremos tiempo para poder predicar. Esto lo queremos predicar los sábados. ¿Qué psicólogos ni qué nada? Lo que necesitamos es la palabra de Dios. Hacer razonamiento en la palabra de Dios para poder caminar en ella, para poderla a tomar en cuenta. Hoy en día ya no se habla de santidad en la iglesia, ya no se habla de justicia, ya no se habla de arrepentimiento, ya no se toma la Santa Cena, ya no hay bautizos. ¿Qué hay en las iglesias ahora? Y todo esto habla la Biblia. Estamos leyendo la carta a los romanos y nos habla un sinfín de doctrinas que debemos de considerar. Vamos a acabar este capítulo. ¿Qué dice? Porque así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno los muchos serán constituidos justos. Aquí tenemos dos cosas bonitas que les dije del principio. El tema se podría llamar la desobediencia y la obediencia de Jesucristo. Por la desobediencia de Adán, todos estamos destituidos de la gloria de Dios. Todos estamos en pecado y todos estamos en riesgo de muerte. En riesgo, no sabemos a qué horas nos llega la hora. Por ejemplo, ayer murió un artista famoso, José José. Yo, antes de conocer a Cristo, me gustaban sus canciones. Aunque su vida, cómo la vivió, a mí no me interesa. Cada quien es arquitecto de su propio destino. Pero sus canciones eran bonitas, eran, para aquel entonces, para el que no tiene a Cristo, eran bonitas. Y me llegó cierto sentimiento y dolor. Y yo dije, creo que parte de su familia era cristiana. Y creo que recibió de Cristo. Y eso me conforma y me da gozo. Pero así como ese hombre muere, así todos podemos morir en cualquier tiempo, en cualquier momento. En cualquier momento. Por la desobediencia de uno, los muchos murieron. Pero por la obediencia de otro, los muchos viven. El libro de Deuteronomios nos habla acerca de las consecuencias, las causas de la desobediencia, y nos habla de las causas de la obediencia. Y yo lo invito que esta semana usted vaya a Deuteronomios 27, 28 y estudie las consecuencias de la desobediencia. Son más las consecuencias de la desobediencia que las bendiciones de la obediencia. Pero en Cristo Jesús son más las consecuencias de la obediencia que las de la desobediencia. Amén. Cuando usted desobedece, cuando usted se
porta mal, cuando usted hace lo malo, cuando al diablo le cuesta meses, años hacerlo pecar, a Jesús no le cuesta más que 1 minuto restaurarte tu vida. ¿Cómo? Cuando vas al arrepentimiento verdadero y le pides perdón, entonces Él te perdona. Pero no falta el adversario, que el Señor lo reprenda, que viene a acusarte, que viene a recordarte tu falta. Pero como tú estás seguro en Cristo Jesús, tú le dices: el Señor me ha perdonado, he pedido perdón, me ha perdonado, su sangre me ha limpiado, me ha justificado y sigo en camino a la santidad. Voy camino al crecimiento, a la estatura del varón perfecto. La imagen de Dios ha sido restaurada en mi vida. ¿Es cierto, me caí? ¿Es cierto, me resbalé? Pero estoy de nuevo con Él. Por la mentira de uno, los muchos pecaron. Por la obediencia de otro, los muchos somos salvos. Eso no se te puede olvidar. Por lo tanto, no debes de estar pensando: ¿pecaré o no pecaré? ¿Lo haré de nuevo o no lo haré? Ya deja tu pecado en paz. ¿Qué dice después? Pero la ley se introdujo para que el pecado abundase, mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia, para que así como el pecado reinó para muerte, así también la gracia reine por la justicia para vida eterna, mediante Jesucristo, Señor nuestro. Por cuanto la ley vino, pues el pecado asomó su cara. Cuando la Biblia dice: no hagas esto, y tú lo haces, estás fallando. Y no hagas aquello, y no hagas el otro, y no harás, y no dirás, y no harás, y no dirás. Y desde una fruta: y no comerás, no debes de comer esto, no debes de comer aquello, no debes de comer el otro. Y el hombre come y come y come de todo. Y ahí hay pecado. Y por eso enfermamos. Dios sabe cuáles son los alimentos limpios, los alimentos sanos. El pueblo judío le llama comida kosher, comida limpia, comida sana. Y ellos comen comida sana, y nosotros no. Nosotros comemos lo que encontramos, lo que vemos, lo que nos gusta. Y por eso enfermamos. Y es un pecado, porque es una desobediencia a lo que Dios nos dice que no comamos. Y ahí lo estamos comiendo, al rato estamos enfermos y viene la muerte. Desobediencia. Desobediencia trae pecado, pecado trae muerte. La obediencia. Debemos de procurar tomar los alimentos más sanos que podamos, lo más sano que podamos. Olvídate de los refrescos de gas, olvídate de las quesadillas que venden en la esquina, que hasta escurre la grasa, de los tacos de carnitas. Ya deja eso por la paz. Cuídate, tu cuerpo es templo del Espíritu Santo. Ahí mora el Espíritu Santo. Él quiere que tu cuerpo esté sano, que no metas toxinas, para que Él pueda manifestarse a ti y pueda revelarte la palabra. En lo que tú sanas, pasan 2, 3 días que no oras, porque estás mal, estás caído, estás débil, estás derrotado, y el Espíritu Santo no puede comunicarse contigo. Por lo tanto, te pierdes de una gran palabra, de una gran revelación. Entonces, cuida lo que comes. Desde ahí está la desobediencia. Desde ahí está el pecado. Ahora,
Imagínate cuando hacemos cosas terribles. Por eso yo ponía el ejemplo de la bomba atómica, que tanto daño puede hacer. Y es la misma magnitud, porque una bomba atómica es causa del pecado. Por la gracia de Jesucristo, tenemos una nueva oportunidad y estamos seguros. Pablo nos está diciendo, ¿saben qué? Su vida tiene un seguro de vida. Puede salir a la calle tranquilamente. Claro, no abras puertas. Puedes ir al banco, puedes ir acá, puedes ir allá, sin ningún temor. ¿Por qué? Porque el Señor nos guarda, nos protege. Hay ángeles, está el Espíritu Santo, hay armas espirituales, la palabra de Dios, la armadura de Dios, la sangre, los ángeles, los arcángeles, los querubines y tantas cosas espirituales que tenemos que nos defienden. Pero sobre todo lo más grande y lo más puro, la justicia y la santidad de Dios, la imagen de Dios misma en nosotros. No somos Dios, pero tenemos la imagen de Dios al servicio de los que la necesitan. ¿Qué dice? ¿Terminamos? Sí. Vuélvame a repetir el último versículo de su Biblia, hermana Lourdes. Así que el pecado se enseñoreó del hombre y lo condujo a la muerte. Pero ahora la gracia de Dios nos gobierna y nos coloca en buena estima ante Dios, lo cual trae por resultado la vida eterna a través de Cristo nuestro Señor. Dios, la gracia, nos coloca ante Dios con buena imagen, la imagen de Dios. Ahora somos aceptados delante de Dios. Somos aceptados. Eso nos conduce a la salvación. Y la salvación va a traer buenos frutos en Cristo Jesús. Todo lo que tú hagas, todo lo que te digas, tu testimonio debe de ser para Dios. Para Dios. Estamos seguros en Cristo Jesús. Siempre y cuando hagas a un lado y reprendas al pecado, al espíritu del anticristo. ¿Qué es el espíritu del anticristo? Todo lo que está en contra de Jesús. Vuelvo a repetir, busca en tu casa cosas que sean de maldición y échalas afuera. En el libro de los Hechos, capítulo 28, dice que trajeron libros de hechicería, libros de brujería y todas las cosas que eran anatema y las quemaron. Un cerro de libros quemaron que no confesaban el nombre de Jesús. Haz lo mismo tú con lo que no conviene. Saca de tu casa toda porquería, todo lo que no conviene, sácalo y quémalo. Porque eso atrae espíritus y no permiten que tú seas levantado. Eso no permite que tú seas prosperado. Eso no permite que tú tengas una familia sana. Empieza a buscar en tu casa, a pedirle al Espíritu Santo, enséñame, Señor, qué cosas no sirven aquí para echarlas fuera. Ay, es que eres religioso. No soy religioso. Las maldiciones llegan cuando hay puertas abiertas. Hay personas que no creen en la guerra espiritual. Allá ellos. Allá ellos. La guerra espiritual empieza desde que tú le hablas a una persona de Cristo. Y te rechaza porque estás en pecado. Y ni cuenta a veces te has dado. Vamos a limpiar nuestra casa. Estos días son peligrosos. Vamos a ponernos a cuentas con Dios.
vamos a estar a cuentas con Él. Si de casualidad la muerte nos alcanzara en un terremoto, estamos listos para ir a su presencia. No habrá más tormento, no habrá más llanto, no habrá más lamento allá en su presencia. Allá habrá gozo, paz, paciencia, todo lo que Dios tiene destinado para sus hijos. Estamos seguros en Él. Así es de que a ponerse a cuentas con el Señor. Amén. Dios bendiga a todos y cada uno de los que nos están viendo a través de las redes. Desde aquí, desde Casa de Oración El Betel, los bendecimos. Todos mis compañeros que están conmigo, los bendecimos. Ojalá nos puedan mandar un mensaje, decirnos que nos están escuchando, que nos están oyendo, que están atentos. Ojalá que puedas darle like, que te gusta, para que podamos ser escuchados en otros lugares, en otras casas, a otras personas que necesitan la palabra. Qué sé yo, tú sabes quién necesita esta palabra. En el nombre de Jesús te pido que le des like y que la distribuyas, que la envíes a otras personas. Dios te bendiga mucho. Nos vemos aquí la próxima semana. Déjame hacer una oración por ti y por los tuyos. Precioso Dios, en cuya presencia estamos. Hoy vemos, bendito Dios, que estábamos en un estado de muerte, en un estado deplorable. Cuando tú nos habías creado a tu imagen y semejanza, el enemigo vino y nos robó la personalidad, nos robó la autoridad, nos robó la herencia, nos robó todo lo que habías provisto para nosotros para ser felices. Y por un tiempo, Señor, abundamos en la muerte, caminamos en el pecado. Pero gracias a Jesucristo, tu amado Hijo, a quien tú has enviado para limpiarnos de pecado, para restaurarnos y darnos la gracia, ahora podemos estar seguros en ti, Señor. Ahora, bendito Dios, podemos dejar el miedo, podemos dejar el temor, podemos salir tranquilamente a la calle, sin temor a que nos pase nada, porque sabemos que en ti hay garantía, Señor. Eso es lo que nos quiso decir el apóstol Pablo en la carta a los Romanos, en el capítulo 5, que en Él hay seguridad, que aunque haya pecado, sobreabunda la gracia. Y si sobreabunda la gracia, entonces nosotros estamos seguros en Cristo Jesús. Gracias, bendito Padre Celestial, por tu misericordia, por tu amor, por tu gracia, por tus deseos. Tu palabra dice que tus pensamientos son de solamente el bien para con nosotros, Padre. En el nombre de Jesús, recibimos todo lo que nos quieres dar. Recibimos lo que tienes preparado para nosotros. Bendigo a todos y cada uno de los que están en este lugar, y bendigo a todos y cada uno de los que nos están viendo a través de las redes y de los que nos van a ver en las redes a través de la semana. Bendigo esta semana, declaro victoria en el nombre de Jesús, y aunque viniera temblor, aunque viniera cometa, aunque vinieran tornados, aunque viniera lo que viniera, Padre, en ti estamos seguros. Tu palabra dice que caerán 1000 a nuestra izquierda y 10,000 a nuestra diestra, y a nosotros no nos tocará. Tu palabra dice que aunque venga enfermedad nocturna, no nos tocará. Aunque vengan espíritus a molestarnos, no nos afectarán. Aunque la flecha vuele de día, Padre, no nos tocará nada. Declaramos que moramos en tu presencia. El Salmo 91 sobre nuestras vidas, en el nombre de Jesús. Amén, aleluya, amén. Dios los bendiga a todos los que nos están viendo a través de las redes y a los que estamos aquí. Bendiciones.